Nuestro encuentro con Dios debe ser todos los días, pero un día a la semana es el más especial. En él también interactuamos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, compartiendo esperanza a través de la música y el estudio de la palabra. Ahora en agosto, los sábados serán de esperanza. En septiembre, hablemos de él. Con Arnaldo Cruz. Hoy es un día especial, preparándonos para el mes de agosto y nuestros sábados de esperanza. Música, estudio de la palabra. Sean todos bienvenidos. Hoy me levanté con ganas de adorar. Los problemas de la vida dejo atrás. Yo te doy mi vida a ti, pues quiero cambiar. Mi pasado no importa, tú lo borrarás. Una vida nueva tú me obsequiarás. Hoy te doy mi vida a ti, me transformarás. Yo dejaré brillar, es hora ya de despertar. Jesús por mí esperando está. Hay muchas almas que alcanzar, mi Dios te capacitará. Si tú le dejas te transformará. Hoy me levanté con ganas de adorar. Los problemas de la vida dejo atrás. Yo te doy mi vida a ti, pues quiero cambiar. Mi pasado no me importa, tú lo borrarás. Una vida nueva tú me obsequiarás. Hoy te doy mi vida a ti, me transformarás. Mi luz yo dejaré brillar, es hora ya de despertar. Jesús por mí esperando está. Hay muchas almas que alcanzar, mi Dios te capacitará. Si tú le dejas te transformará. Mi luz yo dejaré brillar, es hora ya de despertar. Jesús por mí esperando está. Hay muchas almas que alcanzar, mi Dios te capacitará. Si tú le dejas te transformará. Mi luz yo dejaré brillar, es hora ya de despertar. Jesús por mí esperando está. Hay muchas almas que alcanzar, mi Dios te capacitará. Si tú le dejas te transformará. Si tú le dejas te transformará. Saludos amigas y amigos, es un placer para todos nosotros. Por fin hoy es sábado, por fin hoy podemos descansar de tanto ajetreo del día a día. Queremos estar con todos ustedes nuevamente, queremos abrazarlos, queremos encontrarnos nuevamente en el templo. Por ahora no se puede, pero por ahora podemos entender y comprender que es por nuestra medida de seguridad.
Dios está con nosotros, confiemos en eso. Desde ya está abierto nuestro chat, pueden escribirlos de cualquier parte del mundo. Yo los voy a leer desde aquí, voy a ver quién ha escrito hasta ahora. Nos escriben desde Ecuador, saludos para todas las personas que están en Ecuador. Nos escriben desde el estado Zulia, desde Estados Unidos, saludos a la familia Hernández en Estados Unidos. Nos están escribiendo de mucha parte del mundo, gracias a Dios por la era digital que podemos encontrarnos a pesar de esta distancia. Desde ahora los invito a preparar su espíritu para este tema musical que se viene. Muchos los que vendrán a engañar, sus leyes buscarán cambiar, la maldad en aumento estará, la tierra en caos quedará. Oh pueblo, id a predicar, la ley de Dios hay que guardar. Levántate, que nada te detenga, es momento de decir la verdad. Prepárate, valiente de Jehová, porque la puerta de la gracia cerrará y Jesús regresará. Muchos los que apresurado van, la ciencia cada día aumenta más, la última señal aparecerá, su pueblo atento debe estar. A proclamar que el día de reposo quieren cambiar. Levántate, que nada te detenga, es momento de decir la verdad. Prepárate, valiente de Jehová, porque la puerta de la gracia cerrará y Jesús regresará. Ya del lugar santísimo saldrá y él dirá: hecho está. Regresará por ti, por mí vendrá, nos llevará al hogar. Levántate, que nada te detenga, es momento de decir la verdad. Prepárate, valiente de Jehová, porque la puerta de la gracia cerrará y Jesús regresará. Y Jesús
regresará. Jesús regresará. Ha llegado el momento del estudio de la palabra de Dios. Lecciones de esperanza. Muy buenos días, apreciados hermanos que nos pueden sintonizar a través del internet y de las ondas hercianas. Hemos llegado al repaso de la escuela sabática del 25 del mes de julio del año 2020 y queremos tener un repaso general de todo lo que hemos podido aprender en esta semana. Pero antes de iniciar con ello, queremos tener una palabra de oración. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Padre y amante Dios, permítenos, Padre, en esta mañana estudiar tu palabra, repasar lo que hemos estudiado durante esta semana. Señor, te queremos implorar de tu Santo Espíritu para comprender tu palabra y tu mensaje en esta mañana. Guárdanos y bendice nuestros hogares representados, bendice nuestras familias representadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos entrando en la lección número 4 del folleto de la escuela sabática de este tercer trimestre. Y queremos agradecer a Dios por su bondad al permitirnos estudiar su palabra en estos días finales de la historia de la humanidad. El título de la lección de esta semana es El poder de la oración intercesora. Y queremos animar a cada uno de los hermanos, animarlos a la memorización del versículo semanal. Quiero decirles que siempre fue el firme propósito de que toda la hermandad pudiera memorizar un versículo semanal a través del folleto de la escuela sabática. Este versículo nos ayudará a tener siempre frescos pasajes de la Biblia. El versículo de esta semana dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5 y el verso número 16. Hermanos amados, a lo largo de la historia y de las Sagradas Escrituras, la oración intercesora es bíblica. La oración intercesora es poderosa. La oración intercesora es parte del plan de Dios para transformar nuestras vidas y además de llevar almas a los pies de Jesús, llegar a los perdidos con nuestras oraciones. En la controversia entre el bien y el mal, la oración intercesora es un arma poderosa, es un arma temida por las huestes satánicas. Esta controversia en la cual estamos sumergidos es de orden espiritual. Las Escrituras nos hablan de ella, en el cual Cristo por un lado representa la justicia, el amor y su gracia maravillosa. Y por el otro lado, Satanás, quien representa la maldad y el pecado. Por eso las Escrituras, hablándonos acerca del enemigo, nos habla de este gran conflicto que tuvo su inicio allá en el cielo. Dice las Escrituras: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vean, hermanos amados, nosotros estamos en guerra. Y la guerra es netamente espiritual. La guerra, hermanos amados, no es contra el amigo o el vecino o el pariente o el compañero de trabajo. La guerra es espiritual. Pues si es espiritual, debemos de pelearla con las armas espirituales que el cielo ha dispuesto. Y una de esas armas que el cielo tiene a la disposición de la humanidad es la oración. Preguntamos en esta mañana, ¿qué hace la oración? ¿Qué papel juega la oración en este gran conflicto de los hijos? Hay cosas importantes que nosotros tenemos que saber. Número 1, la oración permite compartir con Dios nuestras alegrías y nuestras tristezas. La oración permite que nosotros podamos abrir el corazón a Dios como un amigo fiel. Segundo, la oración también nos permite contarle nuestras luchas, contarles también nuestras victorias. Y tercero, la oración nos permite contar nuestros sueños y también contar nuestras decepciones. Hermanos amados, la oración nos conecta con Dios y nos hace unirnos a su bando, recordando que existen dos bandos, pues la oración nos conecta con el bando ganador, nos conecta con el nivel más profundo que hay en todo el universo, nos conecta con el nivel de Dios y del cielo. Y es a través de la oración intercesora que nosotros nos involucramos en esta guerra. Y es a través de la oración que suplicamos por la salvación de nuestros seres queridos y las personas que nos interesan en esta tierra. Surge otra pregunta, ¿para qué sirve la oración? Pues déjame decirte, mi querido hermano, mi querido amigo que escuchas este mensaje. Hay reglas básicas en el conflicto entre el bien y el mal, el cual se respeta de un bando y de otro bando. Primero, Dios respeta la libre decisión. Y yo quiero decirte algo importante, solamente para que lo recuerdes. Todos los demonios juntos no nos pueden obligar a pecar. Tampoco todos los ángeles juntos del cielo nos obligan a hacer lo que es correcto. En este gran conflicto, el punto número 1 es importante. Es importante la libre elección de cada ser humano. Dios nos ha dejado libre albedrío y lo respeta. En el gran conflicto se respeta esta regla básica. Ni el enemigo te puede obligar a pecar, ni los ángeles te pueden obligar a hacer lo correcto. Número 2, ¿cuál es la función de la oración? La oración abre el corazón a la influencia divina. Además, Dios nos da sabiduría y habilidad para alcanzar a esa persona, la cual nosotros queremos que vaya al reino de los cielos. Nunca, escucha bien, mi querido hermano, nunca Dios obligará a una persona a hacer lo que es correcto. Nuestras oraciones se convierten en canales que Dios usa para influir poderosamente en otros para salvarlos. Una escritora norteamericana, Elena Harmon de White, dice lo siguiente: orar es nuestro acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. El Camino a Cristo, página 138.
la intercesión. Los intereses del cielo ahora son mis intereses. ¿Cuál es el interés del cielo? Primero de Timoteo capítulo 2, el versículo 3 y el 4, dice lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La intercesión nos une al cielo en su maravilloso plan de salvar a las personas. El siguiente punto es: Jesús es el modelo de intercesión. Vean, hermanos, ¿quién es nuestro enemigo? Luchamos contra un enemigo que aún tiene poder y su poder lo utiliza para hacer mal, para llevar a los hombres a la perdición eterna. La lucha que nosotros tenemos es contra una hueste espiritual. Efesios capítulo 6, el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra príncipes, dice la Sagrada Escritura, contra príncipes, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Jesús demostró dónde radica el poder para vencer el mal. Y déjame decirte que ese poder está disponible y es la oración. Jesús es nuestro modelo. Vean, hermanos, Jesús oró en el momento de ser bautizado, según el libro de San Lucas, capítulo 3, el verso 21. Oró y ayunó 40 días por su ministerio y se fue al desierto, San Lucas, capítulo 4. Oró por sus discípulos antes de su ascenso al cielo, para que su fe no falte, según San Juan, capítulo 17. Y vean una noticia buena: oró por aquellos que iban a creer sin haberle visto, como tú y yo, después que él se fuera al reino de los cielos. San Juan capítulo 17, el verso 20. Jesús oró en la cruz del Calvario por sus captores, por sus verdugos, según el libro de San Lucas capítulo 23 y el verso 34. Y vean una noticia linda: sigue orando en el cielo e intercediendo por cada uno de sus hijos, según Hebreos capítulo 9, el verso 25. Otro punto importante, hermanos, en este gran conflicto: las oraciones audibles. Existe un temor de orar en voz alta, porque Satanás escuchará, dicen los hermanos. Y muchos dejan de orar en voz alta, motivados por este temor. Pero hay un consejo de Elena G. de White, una escritora norteamericana, que dice lo siguiente: aprended a orar en voz alta cuando únicamente Dios puede oíros. ¿Saben, hermanos, qué sucede cuando oras? ¿Qué sucede con el enemigo cuando tú oras? Vean, esta escritora dice: al sonido de la oración ferviente, todas las huestes de Satanás tiemblan. Por eso, hermanos, es importante que tú sepas que hay poderes invisibles que no los podemos ver, pero están allí. Esos poderes tratan de estropear el plan de Dios de salvar a los hombres y mujeres. El apóstol Pablo dijo en la lectura anterior, Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra carne, quedando claro que los hombres no son el problema, los hombres no son tus enemigos, los hombres son el objeto de la más tierna consideración y cuidado de Dios. Piensa en una persona que te hace mal o que te ha hecho mal. Déjame decirte que esa persona, y déjame decirte para tu beneficio, que Jesús murió por ella y también desea salvarlos. Piensa en tus hijos, piensa en tu esposo, piensa en la esposa, en los vecinos,
en los amigos, compañeros de trabajo. Jesús murió por ellos. El plan estratégico que Dios tiene para salvarlos es la oración. Que Dios pueda abrir oportunidades, que Dios pueda impresionar su mente, que Dios pueda convertir en un canal de bendición para toda la humanidad. 4 consejos importantes antes de finalizar con esta lección. Primero, busca un lugar para orar. Segundo, busca un tiempo para la oración. Tercero, haz una lista de peticiones de intercesión. Y lo cuarto, acostúmbrate a orar en voz alta, privada. Vamos a tener una palabra de oración en este momento. Querido Padre, permítenos en esta mañana amar la oración. Un día ya no vamos a necesitar la oración, pero mientras estemos en esta tierra y mientras tú estés en el santuario, nosotros estaremos orando. Guárdanos y prepáranos para el día grande, cuando tú vengas por segunda vez. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga grandemente en mi oración en esta oportunidad. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña a hacer amigos para Dios. Lección 4. El poder de la oración, interceder por otros. El ministerio terrenal de Cristo estaba llegando a su final. La última noche de Jesús antes de ser crucificado era una noche muy oscura para él, pero también iba a ser una noche muy oscura para el mayor de sus discípulos, Pedro. Ah, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Simón? Bueno, Simón era el verdadero nombre de Pedro. Algunos discípulos tenían sobrenombres. El de Simón era Pedro, el de Lebeo era Tadeo y el de Judas, Iscariote. Pero no eran sobrenombres ofensivos. Por supuesto que no. Por el contrario, en una época donde no había apellidos y abundaban los nombres repetidos, los sobrenombres eran muy útiles. Pero lo cierto es que cuando Pedro escuchó la advertencia de Jesús, se sintió muy seguro de sí mismo. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. La prueba para Pedro iba a ser bastante dura, pero la buena noticia es que el mismo Señor Jesucristo le dijo que estaba orando por él, que estaba rogando para que su fe no faltase, y eso se llama oración intercesora. ¿Y la oración intercesora sí funciona? ¿No es mejor que cada cual ore por sí mismo? Oigan bien. En una batalla real, el soldado que está al frente de batalla, el que está más expuesto al peligro, debe ser cubierto por sus compañeros. ¡Cúbranme! Si sus compañeros no lo cubren, ¿qué creen que le pasará a ese soldado? Creo que no vivirá para reclamarle a sus compañeros. Cierto, ni Rambo se salva de algo así. Correcto. Y si eso es así en las batallas terrenales, ¿cuánto más en las batallas espirituales? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Interceder en oración por alguien es no dejarlo solo en la batalla, es cubrirlo para que pueda soportar los ataques del enemigo. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿cómo podemos activar el poder de la oración intercesora en nuestras vidas? En primer lugar, orando por nombre propio. Señor, te pido por todas las personas. ¿Has orado por mí? Pero por supuesto, todos los días. Orar por todas las personas no es un buen ejemplo de oración intercesora. A veces nuestras oraciones son tan abarcantes que no abarcamos a
nadie. Los ganadores efectivos de almas son hombres y mujeres de oración. Jesús oró por Pedro por su nombre. Le aseguró a Pedro que en el momento de su mayor tentación estaría orando por él. Satanás entendía muy bien el potencial de Pedro para el avance del reino de Dios y planificaba hacer todo lo posible para destruirlo. Pero en sus horas más oscuras, Jesús estuvo orando por Pedro y las oraciones del Maestro fueron respondidas. O sea que Jesús también ora por nosotros, por nombre propio. Que no les quepa la menor duda de eso. Jesús es un poderoso intercesor. La Biblia dice que tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Qué realidad tan emocionante reconocer que el Salvador también está orando por nosotros, que nos cubre como un fiel soldado en la batalla! Jesús nos invita a unirnos a Él en esta obra de oración intercesora y presentar a otros por nombre propio ante el trono de Dios. En segundo lugar, orando por comunidades específicas. Si bien la oración por nombre propio es supremamente importante, no podemos ignorar que hay comunidades tan grandes que resultaría muy difícil nombrar persona por persona. En ese caso, debemos orar de manera específica por esa comunidad. La Biblia dice, por ejemplo, que debemos interceder por nuestras ciudades. ¿Cuál fue la última vez que oraste por la ciudad donde vives? Dios exhortó a su pueblo a que cuando estuviera en Babilonia procurara la paz de la ciudad y que rogara por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Los ganadores efectivos de almas oran por su ciudad, por su universidad, por su colegio, por su empresa, por su vecindario, rogando a Dios para que el Espíritu Santo se mueva con poder en medio de esas comunidades específicas para ayudarles en sus batallas espirituales y para que prepare esos corazones para un encuentro con Cristo. Entonces yo puedo orar por todos los niños con cáncer, aunque no los conozca. Y yo por los que sufren de hambre en el mundo. Y yo por los maltratados. Por supuesto que sí. Es más, la salvación de algunos de ellos puede darse en respuesta a nuestras oraciones, y aunque nunca nos enteremos en esta vida, en el cielo nos llevaremos grandes sorpresas. En tercer lugar, orando por la iglesia. Si la iglesia es el medio ideado por Dios para evangelizar al mundo, ¿cómo no interceder por ella? Jesús mismo, el poderoso intercesor, oró por nosotros, por su iglesia en todas las épocas de la historia. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Los ganadores efectivos de almas oran por su iglesia, así como Pablo oraba por la iglesia en Éfeso o en Filipos. Pablo creía que algo sucedía en la iglesia cuando oraba por ella que no sucedería si no oraba por ella. Aunque estaba lejos de sus amados, reconocía que podían estar unidos de corazón mientras oraban el uno por el otro. Y en cuarto lugar, orando conscientes de la batalla. Muchas veces nuestras oraciones se vuelven tan mecánicas que olvidamos la gran batalla espiritual que se libra en torno a ellas. Si pudiéramos abrir los ojos por un minuto para ver los poderes invisibles que entran en acción cuando oramos, nuestras oraciones serían de otro nivel. Cuando Daniel intercedía por su pueblo, tal vez no tenía ni idea de lo que ocurría, pero luego el ángel Gabriel se lo reveló. Le dijo que desde el primer día sus oraciones fueron oídas, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, le dijo el ángel, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia.
El príncipe de Persia representa a Satanás. Miguel es el mismo Jesús. Mientras Daniel ora, el Todopoderoso desciende del cielo para vencer a las fuerzas del mal. Aunque no lo veamos, Jesús también está trabajando para responder nuestras oraciones de intercesión. Él es un poderoso Salvador. Ninguna de nuestras oraciones pasa desapercibida. Definitivamente, la oración es el arma poderosa del cristiano. La tía Elena así lo confirma. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Cuando el gallo cantó, Pedro había negado 3 veces a su Señor. Se acordó de las palabras que Jesús le había dicho y pensando en esto, lloraba. Pero mientras Pedro lloraba, Jesús oraba, rogaba por él, intercedía, lo cubrió mientras estuvo frente a la batalla. Y la fe de Pedro se fortaleció y obtuvo la victoria. ¿Cuántas personas en el mundo necesitan de nuestras oraciones? Cubrámoslos, intercedamos por ellos, creamos lo que dice la palabra, que la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Hacer amigos para Dios. Complementa estos estudios con el libro 14 estrategias para cumplir la misión de la iglesia en el mundo de hoy, escrito por el pastor Radamés Colón. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Ya puedes reforzar tu aprendizaje de una manera didáctica y divertida con el test Nivel Caleb, un test para hacer en familia. Busca en nuestro canal el video correspondiente a esta lección y alcanza el Nivel Caleb. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Palabras de fidelidad. Probad y ved. Historia de hoy. Una llama encendida. Para cumplir el ID de Jesús, fuimos enviados a Asia Central, a través del proyecto Misioneros para el Mundo, que envió 25 familias de América del Sur a varios lugares desafiantes del planeta Tierra, para la predicación del Evangelio alrededor del mundo. Nuestro objetivo aquí en Kirguistán fue establecer un contacto más cercano con la población nativa de la ciudad de Osh, en la parte sur del país. La primera cosa que hicimos fue adaptarnos a la cultura y estudiar el idioma ruso. Luego de 6 meses, vimos que hacer proyectos sociales sería un medio excelente para atraer a las personas, para crear en un futuro cercano grupos de estudios de la Biblia. En este contexto, la escuela de fútbol fue y es hasta hoy una manera muy eficaz de establecer una relación de confianza y amistad con las familias de los pequeños atletas. Con el paso del tiempo, iniciamos un club de conquistadores, teniendo como base a los participantes de la escuela de fútbol que ya estaban confiados en nuestro liderazgo. Hoy, más de 30 conquistadores se reúnen todos los domingos para desarrollar sus actividades.
El estudio de la Biblia está siendo introducido poco a poco con la autorización de los padres. Por ser un país de fuerte tradición comunista y musulmana, es necesario que todo sea hecho dentro de las normas en las cuales vive la población. Abrir la palabra de Dios, por ejemplo, exige el cumplimiento de innumerables reglas. Para alcanzar a jóvenes y adultos, implementamos una escuela informal de inglés y español, a partir de la necesidad que tiene la población de desarrollarse en esos dos idiomas. Nuestro objetivo principal era atraer alumnos de otras escuelas de idiomas tradicionales a nuestro club de conversación, que llamábamos Talking Club. Este club llegó a tener más de 40 participantes, y eso nos animó a abrir el primer grupo pequeño de Kirguistán. Hoy, después de 2 años de funcionamiento, este grupo pequeño se mantiene unido, alabando y adorando al Creador sin restricciones. La palabra de Dios es abierta y las enseñanzas de Jesús son presentadas en forma tranquila y valorando la alegría del pueblo de Kirguistán. Es una alegría ver cómo el Evangelio ha alcanzado personas en los lugares más distantes del planeta. Este avance del mensaje adventista, sin embargo, solo es posible porque usted, querido hermano, ha contribuido a través de sus recursos financieros para que la obra misionera sea predicada alrededor del mundo. Las ofrendas de los miembros de la División Sudamericana permiten que el proyecto Misioneros para el Mundo se extienda por 5 años más. Por eso ahora te quiero invitar a formar parte de este momento especial de adoración a Dios, a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. En septiembre, hablemos de él. Con Arnaldo Cruz. Este es el momento para todos los niños. Es el Rincón Infantil. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Feliz sábado. Es un placer estar nuevamente con ustedes en esta nueva edición del programa Cada Hogar una Iglesia. Y hoy, en nuestro Rincón Infantil, quiero invitarte para que me acompañes para aprender un poco más acerca de las montañas. Bien, quiero contarte que en la cima de las montañas normalmente hace mucho frío, a diferencia que en los valles. Y allí, en lo alto de las montañas, va a estar más fresco o hará mucho más frío. Pero eso se debe a que el aire se calienta a medida que va subiendo hacia las montañas. Y cada vez que él avance, pues se va a colocar más y más débil. Y esa es la razón por la cual se enfría. Así que, querido amiguito, quiero que sepas o quiero que recuerdes que la parte de arriba de las montañas siempre va a estar frío debido a que el aire se debilita. Tal vez tú has visitado alguna ciudad que sea fría o vivas en alguna de ellas. Pero aparte de la característica o de algo muy común que las ciudades tienen, que es el frío, ellas también están rodeadas de grandes montañas. Montañas que pueden medir de 1 a 2.000 metros de altura. Y entonces nos preguntamos, si esas ciudades están rodeadas de grandes montañas y las montañas generan el frío y están cerca del sol, ¿por qué entonces existe tanto frío en las montañas? Bueno, quiero invitarte a que me sigas acompañando y podamos seguir escuchando lo que nuestros amiguitos nos van a presentar a continuación. Veamos. ¿Por qué hace frío en las montañas? Aclaremos una cosa antes de continuar. En realidad no es que nos acerquemos mucho al sol si estamos en una montaña. Tomemos en cuenta a la montaña más alta del mundo, el monte Everest. Este se eleva a 8.848 metros sobre el nivel del mar. Parece mucho, ¿cierto? La verdad es que no es mucho si tomamos en cuenta lo siguiente. 8.000 metros son solo 8 kilómetros. Y un automóvil podría recorrer esta distancia horizontalmente en menos de 10 minutos. En cambio, la distancia que nos separa del Sol
es de 150 millones de kilómetros. Miren lo diminuta que es la Tierra. Los 8.848 metros del monte Everest son aún más insignificantes a esta escala. Esta sí es una distancia impresionante. Dicho de otra manera, subir a una ciudad alta no nos acerca mucho, que digamos, al Sol. Repito, la distancia es impresionante. La nave espacial más potente, que viaja a 45.000 kilómetros por hora, demoraría medio año en llevarnos al Sol. Aunque lógicamente nos achicharraríamos al acercarnos. En esta gráfica pueden hacerse una idea de la diferencia que hay entre la altura de la montaña más alta y nuestra distancia al Sol. Si comparamos las dos distancias, vemos que la altura de la montaña más alta ni se ve al lado de la distancia que nos separa del Sol. Así que dejemos de pensar que nuestra cercanía al Sol tiene algo que ver. Solo hay dos razones por las que hace frío en las ciudades altas. La primera razón es la presión atmosférica. Y la segunda es el calentamiento de la superficie. Vamos a explicarlo. El aire es un fluido igual que el agua. Y como el agua tiene diferentes densidades, el aire es más denso en las capas bajas de la atmósfera. Y es más liviano en las capas altas. Esto ocurre porque las capas superiores hacen presión sobre las capas de abajo. Como el aire es más denso, cuando se aproxima al nivel del mar, sus moléculas estarán más juntas. Esto permitirá que los rayos del sol calienten más estas capas de aire. La segunda razón es que el suelo de estas capas se calienta más. Se calienta más porque es sólido. Es mucho más denso que el aire. Los rayos del sol que caen al suelo calientan la superficie y las capas de aire que están cerca. Es decir, el calor del suelo no alcanza a subir mucho, sino que se queda atrapado a unos pocos metros. Esto ha sido todo por hoy. ¡Wow! ¡Qué interesante cómo estos niños nos han podido explicar el por qué las montañas son frías! Pero antes de terminar nuestra historia, quiero llevarte a la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 2, y nos dice: Después de salir de Redifín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acamparon allí delante del monte. El Señor llamó a Moisés desde el monte y Moisés subió para hablar con Dios. Moisés subió a una montaña. Querido amiguito que nos estás escuchando, no importa el lugar donde vivas, el lugar donde estés, el lugar donde el Señor te llame, ya sea en las montañas o en el valle, debes estar presto para escuchar la voz de Dios. Allí donde estás, cerremos nuestros ojitos para orar. Oremos. Querido buen Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este maravilloso día. Te quiero pedir por cada uno de los niños de nuestra iglesia y permite que ellos, Señor, puedan ser obedientes a tus mandamientos y también estén dispuestos a amarte y a través de eso obedecerte en todo momento. En Jesús, amén. Dios te bendiga. ¡Hasta luego! Me llamaste para servirte. Me llamaste como soy. De tu gracia cantaré. Testificaré de ti, de lo que has hecho tú en mí y de tu gran amor. Me llamaste para servirte.
Me llamaste como soy, de tu gracia cantaré, testificaré de ti, de lo que hiciste tú en mí y de tu gran amor. Escogido yo soy para salvación. Escogido para alcanzar a quien se pierde hoy. Escogido yo soy por tu gracia y amor. Escogido yo soy por tu gracia y amor. Gloria a Dios, porque somos escogidos por Él. Me llamaste y ahora aquí estoy. Rindo todo lo que soy, tu voluntad yo quiero hacer. A otros quiero hablar de ti, de lo que hiciste tú en mí y de tu gran amor. Escogido yo soy para salvación. Escogido para alcanzar a quien se pierde hoy. Escogido yo soy por tu gracia y amor. Escogido yo soy por tu gracia y amor. Escogido yo soy para salvación. Escogido para alcanzar a quien se pierde hoy. Escogido yo soy por tu gracia y amor. Escogido yo soy por tu gracia y amor. Me llamaste. Ahora, atentamente, escuchemos el mensaje que tiene Dios para nosotros a través de nuestro pastor Giovanni Martín. Su tema, fidelidad a toda prueba. Saludos cordiales a toda nuestra amada feligresía en este hermoso sábado. Es un privilegio para este servidor dirigirnos a ustedes en esta hora para llevar a cabo nuestra temática de este sábado de adoración. Desde el momento en que fuimos creados, al ser creados por nuestro Dios, hemos heredado parte de su comportamiento y parte de su forma de ser. Una de ellas es ser sociables. Nuestro Señor nos creó con esa intención, con la intención de que fuéramos sociables y relacionarse Él con nosotros y tener una relación muy estrecha, de tal manera en la que existiera mucha confianza, y obviamente la confianza debe llevarnos también a la fidelidad. Es por eso que desde el momento en que el hombre fue creado, Dios inmediatamente interactuó con él, colocándole las condiciones, colocándole la libertad que tenía, exponiéndole todos los privilegios que tenía como ser humano y como parte de la creación y centro de la creación y más allá como pináculo de la creación, todas las principales experiencias que podía tener como privilegio por su trabajo para nuestro Señor como mayordomo de todo lo que Él había creado. Sin embargo, también el hombre
tiene relaciones con las otras personas, con los otros hombres. Y como seres humanos entonces buscamos siempre socializarnos. Pero esa socialización debe estar compuesta siempre por la confianza. Debe estar allí presente la confianza. Y obviamente, como lo dije hace un momento atrás, también entre nosotros como seres humanos es muy importante la fidelidad a esa confianza. Muchos de nosotros hemos pasado por chascos fuertes y chascos tristes, cuando de repente al confiar en alguien hemos sido defraudados, o quizás hemos sentido el dolor de haber defraudado a alguien a quien amábamos, a alguien a quien queríamos mucho, y eso obviamente marca todo tipo de relación. Pues la relación con nuestro Dios no es distinta, y por eso, aún en estos tiempos de dificultades, cuando más debemos demostrar nuestro amor, nuestra fidelidad, pero también nuestra confianza plena a nuestro Dios. Es por eso que, diciendo todo esto, quisiera invitarles a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Allí encontramos, vamos a leer en esta mañana algunos textos que hablan acerca de la fidelidad de Dios para con nosotros. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 3 y 4, que nos dice la palabra del Señor de esta manera. Guarda los preceptos de Jehová, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, y de la manera como está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Definitivamente aquí el Señor está dándole a quien le está hablando, a Salomón, una promesa especial. Le invita a guardar los caminos, le invita a ser fiel para que entonces pueda ser prosperado. También quiero compartir contigo en esta mañana rápidamente lo que el libro de Éxodo nos dice en el capítulo 19. Libro de Éxodo, capítulo 19, vamos a leer el versículo 5 en esta hora, que nos dice: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Jehová declara que Él es el dueño de todo, y declara que como dueño de todo quiere darnos a nosotros, sus hijos fieles, una parte especial de cuidado, de atención y de velar por nosotros para que no nos falte nada. En esta mañana quiero hablarte acerca de la importancia de la fidelidad a nuestro Dios en todos los aspectos de nuestra vida, aún en los tiempos en los que estamos viviendo. Rápidamente quiero invitarte a leer también entonces lo que será nuestra meditación en esta mañana en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Vamos a dedicar nuestro estudio a los primeros versículos de este capítulo, libro de Deuteronomio capítulo 28. Dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán a ti, y te alcanzarán todas las bendiciones, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios. Interesantemente notamos, estimados hermanos, que Dios nos invita a que a través de la fidelidad que manifestemos hacia Él, al cumplimiento de sus mandatos, de sus ordenanzas, de sus estatutos, como recompensa recibiremos las bendiciones que necesitamos para poder ser prósperos y para poder satisfacer nuestras necesidades y para poder avanzar en esta vida que nos toca vivir. Y especialmente en estos días a los cuales nos ha tocado adaptarnos a una realidad extraña a la que ninguno de nosotros se había preparado, es cuando más necesitamos ser fieles al Señor. Ser fieles a Dios en momentos de paz es fácil. Ser fieles a Dios en momentos de abundancia no es complicado. Pero ¿qué pasa en los días de prueba? ¿Qué pasa cuando realmente no hay tanta abundancia? Cuando no hay tanta tranquilidad. ¿Qué nos dice Dios al respecto? La palabra de Dios para con nosotros es: probadme hoy, ponme a prueba, dice el Señor. Si tú eres fiel y me pruebas, yo voy a responderte. La promesa es que se abrirán las ventanas de los cielos y se derramarán bendiciones sobre nosotros. Pero más allá de lo que pueda decir un versículo, quisiera en esta mañana compartir contigo algunos ejemplos bíblicos. Algunos ejemplos bíblicos de personajes que quizás mientras estuvieron en paz se les hacía fácil servirle al Señor. Pero ¿qué pasó cuando vino la tribulación?
¿Qué pasó cuando vino las pruebas? ¿Qué pasó cuando vinieron las persecuciones? El primer personaje que me gustaría estudiar contigo en esta mañana lo encontramos en el libro de Génesis y es uno de nuestros patriarcas. Vamos a hablar de José, el hijo del patriarca Jacob. José, estimados hermanos, nació en una familia muy bien acomodada. José tuvo el privilegio de crecer en una condición muy cómoda para cualquier joven de su época, no solamente por el hecho de tener un padre con buenas posesiones, no solamente por tener una familia muy grande, que de por sí ya era una riqueza bastante que se notaba en el ambiente, pero él era privilegiado porque había sido muy amado por su padre. Al ser hijo de la mujer que él más amaba, su primogénito, con ella, era escogido, era especial, y eso le había colocado en una posición importante delante del núcleo social en el cual él se desenvolvía. Con mucha comodidad, con mucha abundancia, pues era fiel a Dios, era fiel a lo que su padre le decía. Pero ¿qué pasó cuando vinieron los momentos de prueba y tribulación? A partir del capítulo 39 del libro de Génesis leemos cómo su vida cambia 360 grados completamente, porque sus hermanos se ensañan contra él, quieren matarlo, pero finalmente el Señor protege su vida y es vendido entonces como esclavo a algunos mercaderes que lo llevan a Egipto. ¿Y qué nos dice la sierva del Señor al respecto? ¿Qué nos dice la sierva del Señor con respecto a lo que sucedió con José en ese momento cuando iba rumbo a esa nueva zona desconocida en su vida? Cuando iba rumbo a un sitio que no conocía y que no sabía qué iba a pasar con su vida. En ese momento, quizás viendo todo lo que estaba pasando a su alrededor, José debió haber experimentado gran agonía, gran tristeza, gran tribulación, sin saber qué iba a pasar con él ahora, lejos de su papá, quien lo protegía, quien lo cuidaba, quien lo mimaba, lejos de su familia, lejos de las personas con las que podía sentir confianza. Dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, capítulo 20, mientras tanto, José y sus amos iban en camino hacia Egipto. Cuando la caravana marchaba hacia el sur, hacia las fronteras de Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre, y lloró amargamente. Al pensar en la soledad y el dolor de aquel hombre padre amoroso, lloró también amargamente al saber que ya nunca más quizás lo vería. Lloró amargamente al verse sin su vestimenta. Lloró amargamente al verse despojado de todo lo que en algún momento había tenido. Allá a lo lejos estaban sus tierras, sus posesiones, estaba su campaña, estaban sus animales, estaba su herencia. Ahora no tendría nada. Ahora era un esclavo, ahora era maltratado. Era arrastrado, mientras estaba amarrado, era arrastrado quizás por las bestias y los animales, sin saber a dónde iba. Es posible que cualquiera de nosotros en una condición como esta pudiéramos expresar no solamente tristeza, no solamente angustia, no solamente con llanto nuestro dolor, sino también con rabia. Es posible que en momentos de angustia muchos de nosotros reclamemos a Dios. Y bien pudo haber hecho José eso. En vez de mirar hacia allá, haber levantado la mirada al cielo y reclamarle a Dios, y reclamarle por qué le permitía pasar por esta situación. Hacerle un reclamo sincero y humanamente hablando podríamos decir que hasta justo, porque él no había hecho nada que le hiciera merecedor de esta situación. Posiblemente tú y yo estamos pasando por momentos difíciles en la actualidad. No tenemos la culpa de lo que está pasando en nuestra sociedad. No tenemos la culpa de lo que nos ha llevado a esta situación. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué actitud estamos tomando? ¿Qué actitud tomó entonces José? Quiero llevarte rápidamente a lo que dice el siguiente párrafo. El párrafo número 2 de la página 191, Patriarcas y Profetas. Dice, entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarlo y temerlo. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo, y se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido y cómo era ahora en la hora de la necesidad, los ángeles habían venido a instruirlo, confortarlo y protegerlo.
Y entonces allí mismo, dice un poco más abajo, se entregó por completo al Señor y oró a Él para pedirle que el guardián de Israel estuviera con él en el país donde iba a ser desterrado. Pactó con Dios y se comprometió con Dios en ser fiel, en cumplir lo que desde pequeño había aprendido. Y a pesar de las circunstancias difíciles de la vida que le tocaría enfrentar, José decidió ser fiel al Señor para poder entonces de esta manera llevar una vida tranquila en su conciencia, y que viniera lo que viniera, él confiaba en Dios. Conocemos muy bien lo que pasó más adelante. Tuvo que pasar por pruebas, más tribulación, hasta la cárcel llegó a parar nuestro amigo José. Pero finalmente Dios lo restituyó y se cumplió la promesa en su vida de que Dios, si era fiel, lo iba a levantar. El Señor nos ha prometido que si somos fieles no nos quedaremos para siempre en una plaga. Si el Señor nos ha prometido que si somos fieles no estaremos pasando necesidad constantemente. Él desea que su pueblo prospere, Él desea que su pueblo avance, Él desea que su pueblo no se amilane ante las circunstancias que estamos viviendo. Él desea que tú y yo como pueblo del Señor avancemos, pero por fe. No con la seguridad de que al dar el paso vamos a pisar firme. No, con la seguridad de que aunque no sabemos lo que está delante, tú y yo avanzamos por fe, confiados en el Señor. No en lo que vemos, no en lo que esperamos, sino confiados en la promesa de que Él nunca nos va a abandonar. Tal es el caso también, por ejemplo, y quiero mencionarte rápidamente, el caso de Daniel y sus amigos. Cuando Daniel vivía en Jerusalén con sus amigos, todo era belleza, alegría, felicidad. Eran privilegiados por la posición que tenían también. Por eso fueron escogidos como cautivos especiales para ser llevados ante Nabucodonosor. Pero cuando se les tocó pasar la prueba de los alimentos que no debían comer, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que puso Daniel? Dice el capítulo 1, versículo 8 del libro de Daniel: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que éste bebía. Propusieron en su corazón fidelidad al Señor. Es posible que nosotros ante estas situaciones de pandemia que estamos viviendo, sintamos que podemos quizás fluctuar un poco en nuestra fidelidad a Dios. Es lo que tengo para comer, y es lo que voy a comer porque no tengo más nada. Es lo que tengo para beber y es lo que voy a beber porque no tengo más nada. Dios va a entender mi situación, Dios va a entender mi condición, Dios va a entenderme y Él me va a poder ayudar a salir adelante. Pues no, mis estimados hermanos. Necesitamos entender que a pesar de que los cielos se desplomen, debemos ser fieles a nuestro Dios, como dice la sierva del Señor, igual que la brújula lo es al polo. Más adelante, en el capítulo 3 de Daniel, sus amigos también vivieron una situación difícil, experimentaron una prueba difícil, cuando se les exigió que se arrodillaran ante la estatua de Nabucodonosor. ¿Y qué respondieron ellos? Capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey: oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre este asunto, tú ya lo sabes bien. Si es así, como tú dices, que nos tenemos que ir al horno de fuego, nuestro Dios a quien rendimos culto nos puede librar de ese horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, Dios nos librará. Pero si no es así, sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Volvamos entonces, estimados hermanos, a creer y a confiar en las promesas de nuestro Dios, como estas personas lo hicieron y se mantuvieron fieles al Señor. Y aunque fueron arrojados al horno de fuego, dice la Escritura que Nabucodonosor se asomó y vio a un cuarto personaje allí. Y entendió que era la figura de Dios. Y tuvo que entonces comprender y entender que había cometido un grave error. Seamos fieles al Señor y démosle al mundo la lección de que los que confiamos en Dios no tenemos por qué temer, y que a pesar de las dificultades que pasemos, las tribulaciones que pasemos, nos levantaremos porque confiamos en un Dios todopoderoso. Pero si tenemos que seguir pasando por esas tribulaciones, pasemos por ellas con la fe y la confianza redentora en Cristo Jesús. Vamos nuevamente a las promesas que encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 28, de las cuales te hacía mención. Dice la palabra del Señor que si tú y yo confiamos en Él,
Dice a partir del versículo 3, bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo. No importa si me estoy dirigiendo a alguien que vive en una ciudad cosmopolita. No importa si me estoy dirigiendo a alguien que vive en un barrio. Si me estoy dirigiendo a alguien en esta hora que vive en un campo. Donde quiera que estemos, si somos fieles a Dios, dice la Biblia, dice mi Biblia, dice tu Biblia, que Dios va a ser fiel en cumplir sus promesas para con nosotros. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto también de tus bestias, de la cría de tus vacas, de los rebaños y de tus ovejas. Bendito ese árbol de aguacate que tienes allá en tu patio. Bendito ese pajarito que está allí en tu casa. Bendita esa gallina que tienes allí que tratas de alimentar como puedes. Versículo 5, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Cuántos de nosotros nos encanta comer arepas, sí o no, como buenos venezolanos? Hermanos, dice la palabra del Señor que si le somos fieles al Señor, la arteza, la taza, el perol donde tú amasas, será bendito y la masa se multiplicará y habrá más para la honra y gloria de nuestro Dios. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Versículo 8, Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano y te bendecirá la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 9, te confirmará Jehová como su pueblo santo, y esto me encanta, nos va a confirmar el Señor. Necesitamos ser confirmados en estos momentos. El mundo necesita entender y saber que tú y yo hemos sido confirmados como pueblo de Dios, no porque somos privilegiados, no porque tenemos más que ellos, sino porque confiamos en las promesas del Señor y somos fieles a pesar de las dificultades por las que podamos estar pasando. Pero quiero ir rápidamente al versículo 13, que es el que más me gusta de este capítulo. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás solamente encima, dice la palabra del Señor, y nunca estarás debajo si obedeces los mandamientos que Jehová tu Dios te da, que yo te ordeno hoy, si los guardas y los cumples. Y no te apartas de todas las palabras que yo te he mandado hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y dioses falsos. Amados hermanos, Dios ha sido fiel para con nosotros. Alabamos el nombre del Señor porque prácticamente no hemos sido tocados como pueblo adventista en esta situación de pandemia que estamos viviendo, por lo menos en nuestro territorio. Y si alguno fuere tocado o ha sido tocado, el Señor estará con nosotros. Debemos confiar en las promesas de nuestro Dios y hoy ser fieles a Él. No dilates tu fidelidad al Señor. Yo mismo he fallado al Señor en alguna oportunidad, tú has fallado al Señor, todos hemos fallado, pero no es una excusa para seguir entonces fallando. Hoy, evaluémonos, retomemos nuestra condición de hijos de Dios, restaurémonos como el hijo pródigo a ir a nuestro Padre y aceptar que Él nos dé su perdón para entonces renovar nuestro pacto con Él y comprometernos en fidelidad santa a nuestro Señor. La palabra del Señor nos dice, estimados hermanos, los que están íntimamente relacionados con Dios, la sierva del Señor, la sierva del Señor, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 517. Los que están íntimamente relacionados con Dios pueden no prosperar en las cosas de esta vida. Con frecuencia pueden ser afligidos y probados, como José fue vilipendiado y perseguido porque conservó su virtud de integridad, como Daniel que fue arrojado al foso de los leones, como sus amigos que fueron probados ante la estatua porque eran firmes e íntegros en su fidelidad al Señor, al igual que Job, que fue privado de sus posesiones mundanales y tan afligido en su cuerpo que lo aborrecían sus parientes y amigos. Sin embargo, conservó su fidelidad e integridad al Señor. Así como muchos otros sufrieron, estimados hermanos, pero dice la sierva del Señor, de igual manera, Dios siempre se mantuvo fiel en el cumplimiento de sus promesas para con sus fieles. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué debemos hacer hoy? Es posible que ante esta situación muchos de nosotros, como lo decía minutos atrás, hayamos podido pensar que podíamos adelgazar la línea de fidelidad al Señor, que podíamos estar muy cercanos a ese límite, o quizás violentar ese límite.
y que por la fidelidad de las promesas de Dios para con nosotros, Él iba a entenderlo y por lo tanto nos iba con su amor grato, con su amor grande, nos iba a ayudar para que pudiéramos nosotros quizás no caer en incertidumbre, en problemas, porque habíamos sido infieles. Pero no, es ahora, en este momento, cuando tú y yo debemos demostrarle fidelidad a nuestro Señor. Es ahora, en este momento, cuando tú y yo debemos con mayor fuerza entonces tomarnos de la mano del Señor y ser fieles a pesar de las dificultades que estamos teniendo. Joya de los Testimonios, y con esto prácticamente concluyo, nos dice: cuando quiera que los hijos de Dios y en cualquier época de la historia del mundo que ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de benevolencia sistemática para con Dios, siendo fieles en la entrega de sus dones, talentos, ofrendas y demás recursos, han visto cumplirse entonces siempre la permanente promesa de la prosperidad que acompañaría todas sus labores en la misma proporción en que ellos fueron fieles. Las promesas de nuestro Dios son grandes, pero necesitamos también demostrar fidelidad fuerte, fidelidad abundante, gran fidelidad para aceptar entonces el llamado de nuestro Señor a recibir sus promesas. Quiera el Señor, mi estimado hermano, que durante esta temporada de cuarentena que hemos estado viviendo, tú hayas podido ser fiel al Señor. Pero quiere el Señor también que a partir de este momento decidas redoblar tus fuerzas y tus energías a nuestro Señor para poder ser aún más fiel. Puede que estoy hablando a alguien que ante esta situación de pandemia que nos agarró de sorpresa, haya fluctuado en su fidelidad al Señor. Y es por eso que en esta hora quiero hacerte una invitación a que dejes el pasado atrás y aproveches la oportunidad que en este momento el cielo te da para que tú retomes tu pacto con el Señor y entiendas que Dios es fiel y Él desea que tú seas cabeza y no cola, y Él desea que tú seas prosperado, y Él desea que tú seas una persona feliz y que a pesar de las dificultades que estamos viviendo, tú puedas avanzar por fe, no mirando lo que viene más adelante, no mirando lo que quizás esperas terrenalmente, sino mirando por la fe el cumplimiento de la promesa suprema que todos estamos esperando, que es el poder ver muy pronto a Cristo Jesús cara a cara y entrar por las puertas perlinas de la Nueva Jerusalén. Esa es mi invitación para ti en esta hora. Sé fiel a pesar de las dificultades, no fluctúes y caminemos juntos hacia la patria eterna. Que Dios te bendiga y te guarde. Agradecemos al pastor Giovanni por su mensaje, agradecemos a toda la audiencia por estar ahí y por escribirnos desde doquiera que estén. La invitación es para el próximo sábado. No se pierdan de esta programación de Sábado Especial. Los invito a hacer una oración en este momento. Gracias te damos, Señor, por este mensaje que nos enviaste. Gracias por cuidarnos de la pandemia y gracias por proveernos de lo que necesitamos. La invitación para ti, Señor, es que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro encuentro con Dios debe ser todos los días, pero un día a la semana es el más especial. En él también interactuamos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, compartiendo esperanza a través de la música y el estudio de la palabra. Ahora en agosto, los sábados serán de esperanza. En septiembre, hablemos de él con Arnaldo Cruz.